A pesar de que ya se han contado 1000 versiones de la historia de Tarzán, ninguna ha sido tan sonada por la audiencia como la versión creada por Disney, con una animación extraordinaria, un elenco de primer nivel detrás de estos entrañables personajes y la mejor arma secreta de la vida. Obvio estoy hablando de Phil Collins. No solo hay mucho que adorar del último filme animado de Disney del siglo XX, también hay mucho más por conocer y afortunadamente Atomo Network te trae los 107 datos que debes saber de Tarzán. ¿Quieres conocerlos? Acompáñame en este viaje. La historia de Tarzán de Disney se basa en la novela Tarzán de los monos, escrita por Edgar Rice Burroughs y publicada en 1912. Esta novela cuenta la historia de un huérfano inglés quien fue criado por monos en la jungla africana. Mientras que la versión de Disney se enfoca en Tarzán de los monos, existen otras 21 novelas también de Tarzán que escribió Burroughs durante toda su vida. ¿Y tú creías que saturar el mercado con secuelas era problema del siglo XXI? Pues no, Tarzán de los monos fue condecorada en abril de 2012 por la Library of America debido al aniversario de su centenario, justo cuando la novela nuevamente fue publicada con una edición especial. A pesar de que la casa de Mickey Mouse puede llevarse el crédito de haber sido la primera en hacer la versión animada de Tarzán, la primera adaptación en cine ocurrió 81 años antes. Fue una versión live action estrenada en 1918 y dirigida por Scott Sidney. El presidente de Feature Animation de Disney, Thomas Schumacher, se mostró sorprendido por el hecho de que no hubiera intentos previos de llevar la versión animada de Tarzán a la pantalla grande, ya que para él, la única forma de interpretar el Tarzán de Edgar Burroughs era a través del arte de la animación. Más vale tarde que nunca, supongo. La versión de Tarzán de Disney no es la segunda adaptación de la novela, ni la 10ª ni la 20ª. El filme de Disney tiene el honor de ser la película número 48 que se basó en la historia de Tarzán, y aunque llegó un poco tarde a la fiesta, eso no impide que muchos la llamen la versión definitiva de la historia. De acuerdo con Thomas Schumacher, la relación entre Kala y Tarzán es el corazón de la película. Lo considera el sello personal de Disney en el filme, ya que tanto en la historia como en la novela fue un tema en el que no se indagó mucho. Tarzán es la 36ª película animada de Disney. Salió un año después del estreno de Mulan y un año antes de Fantasía 2000. En abril de 1995, el diario Los Angeles Times reportó que la película estaba en sus etapas preliminares, ya que Disney había obtenido los derechos de la historia de Edgar Rice Burroughs justo 4 años antes de que la película se estrenara. Tarzán fue producida por Bonnie Arnold, quien ya había trabajado previamente con Disney y Pixar para empujar la nueva generación de la animación con una pequeñita película llamada Toy Story. Ella sí es alguien súper reconocida en el medio. Kevin Laima fue elegido para llevar la película después de haber dirigido a Goofy Movie. Compartió la silla de director con su amigo Chris Buck, quien más tarde se convertiría en el héroe de todas las niñas del mundo por su trabajo como director en Frozen. Laima fue buscado para dirigir la película a principios de la década de los 90 por el anterior presidente de Disney y eventual fundador de DreamWorks Animation, Jeffrey Katzenberg. Katzenberg esperaba que Laima liderara un equipo de Disney's Television Animation Studio para poder reducir costos, pero Laima no se sentía muy seguro de guiar un equipo relativamente con poca experiencia para llevar un proyecto tan grande. No fue hasta que Michael Eisner, quien reemplazó a Katzenberg, se acercó de nuevo a Laima y le dijo que el proyecto sería asignado al equipo más calificado de Disney Animation Studio, y fue hasta ese momento que Laima decidió tomar la silla de director. Inmediatamente, Laima decidió leer Tarzán de los monos y fue cuando empezó a imaginarse lo de las dos manos encontradas. Esta imagen se convirtió en un símbolo importante de la relación entre los personajes de la película, así como en una metáfora de la búsqueda de identidad de Tarzán. Laima buscaba algo que enfatizara la idea de pertenencia de Tarzán y de parecerse a alguien diferente a su familia de simios. Como parte de la preparación e investigación para animar gorilas, el equipo de animación atendió a conferencias de primates, realizaron visitas a zoológicos y estudiaron documentales de naturaleza. Incluso hubo un grupo de animadores que fueron un poco más lejos y presenciaron en vivo una disección de un gorila para poder aprender sobre su musculatura. Uy, sí que hay animadores comprometidos. En 1996, el equipo de animación fue a un safari de 2 semanas en Kenia para poder tomar fotografías de referencia y observar a los animales. Durante el viaje, visitaron el Parque Nacional Bwindi Impenetrable en Uganda, donde vieron un montón de gorilas en su estado salvaje y obtuvieron de allí una buena inspiración para crear la locación. Durante esta expedición a África, Glen Keane
King esperaba que los gorilas fueran feroces y salvajes bestias, pero resulta que King Kong nos dio una muy mala impresión, ya que los animadores se dieron cuenta que estas criaturas en la vida real son bastante dóciles. Simplemente se sentaban todos juntos como familia de manera muy tranquila. Una cosa increíble que el equipo descubrió en ese viaje fue la manera en la que la cámara se movía a través de la jungla y de la vegetación. El equipo amó la sensación de que el espectador sintiera que era quien se movía en la jungla junto con el resto de los personajes. Lo anterior influyó en el desarrollo de un software de animación que mostró ser un elemento fundamental para realizar la película, el cual fue llamado Deep Canvas. Deep Canvas fue desarrollado para simular una experiencia para el espectador tipo montaña rusa, así como para crear este ambiente 3D de la jungla profunda. Con este software, los animadores tuvieron la posibilidad de tomar la capa de un fondo que normalmente habría sido pintado de manera real, dándole dimensión y un plano para traquear a los personajes durante su recorrido. El escritor Tab Murphy, quien recientemente había terminado de trabajar en El Jorobado de Notre Dame, fue atraído al proyecto de Tarzán por el tema de hombre contra naturaleza y empezó a trabajar en un tratamiento cuando se inició el desarrollo de la película. Para el tercer acto, Murphy sugirió que Tarzán debería irse a Inglaterra como lo hacía en el libro, pero los directores sintieron que esto se contraponía con el tema central de lo que define a la familia. Para poder mantener a Tarzán en la jungla, el tercer acto se tuvo que reestructurar, redefiniendo el rol del villano e inventando una manera de poner en peligro a los gorilas. En enero de 1997, los guionistas y también pareja de esposos, Bud Sudiker y Noni White, fueron contratados para meter más humor al guión como una manera de equilibrar la carga emocional del filme. Previamente, ellos habían hecho lo mismo para El Rey León, lo cual significa que el guión definitivamente estaba en las mejores manos. El escritor de comedia Dave Reynolds también fue traído a bordo para escribir diálogos divertidos y simpáticos. Originalmente se suponía que su trabajo duraría 6 semanas, pero terminó quedándose en el proyecto por más de un año y medio. Más tarde, Reynolds contribuiría con su talento escribiendo para otras joyas de Disney como Buscando a Nemo y Las locuras del emperador. Un reto al que los escritores se enfrentaron fue el cómo Tarzán debería enterarse de su pasado. De acuerdo con la productora Bonnie Arnold, los realizadores decidieron que el hecho de que Kala solo llevara de vuelta a Tarzán a la casa del árbol de sus padres era mucho más fuerte y poderoso a que le contara la historia con sus propias palabras. Alejándose un poco de la novela de Burroughs, se creó un villano llamado Clayton, quien sería el guía del profesor Arquímedes Porter y su hija Jane. Adicionalmente, Kerchak fue recaracterizado de un salvaje lomo plateado al protector de la tribu gorila. Dando una vuelta de tuerca, en la novela se revela que Clayton es el primo de Tarzán. De acuerdo con el libro, el nombre real de Tarzán es John Clayton, estableciendo una relación con el villano, lo cual significa que Clayton sin problema puede ser el Darth Vader de la película. En la novela de Burroughs, los padres de Tarzán son abandonados por abotinados de un navío, mientras que en la versión de Disney, ellos escapan de un barco en llamas. Lady Alice, la mamá de Tarzán, muere durmiendo, mientras que su padre es asesinado no por Sabor, sino por el mismo Kerchak. La especie que adopta Tarzán en la novela de Burroughs se llama Mangani, una especie ficticia creada para la historia. Incluso, ellos tienen su propio idioma con palabras como sabor que utilizan para león. Incluso hay un pequeño diccionario que documenta elementos como conjunciones, artículos y algunas otras palabras. Claro que en la película todos hablan inglés o español o ruso o el idioma en el que haya sido doblado. Tarzán no es adoptado por gorilas en la novela de Tarzán de los monos. De hecho, solo existe un gorila en el libro cuyo nombre es Bolgani el Grande. La película de Disney es la primera adaptación de la historia donde los simios que adoptan a Tarzán son gorilas. En la película, Kerchak es el padre adoptivo de Tarzán y también es el líder de los simios. Es cierto que en la novela Kerchak también es el líder de los simios, pero en la historia original, el padre adoptivo se llama Tubalt. Quizás te has preguntado cómo es que un hombre de la jungla como Tarzán tiene un rostro tan limpio y sin vello facial. Bueno, pues en la novela se explica que Tarzán aprende a rasurarse con un cuchillo, mientras que para los animadores de Disney, pues es simple de explicar, ya que es muy complicado animar tanto pelo. La Jane Porter de la novela original es una mujer norteamericana recatada de buenos modales, con una actitud seria, objetiva y práctica, lo cual es un gran contraste con su contraparte británica que vemos en la película, quien así como puede estar trabajando, también puede pasarla bien y ser divertida al mismo tiempo. Cuando Tarzán aprende a hablar inglés en la novela, lo habla tan bien como cualquiera. En la versión de Disney, esto se intentó mantener de una manera más realista, donde Tarzán habla perfectamente bien cuando está con los simios, pero cuando está con los humanos, se nota su esfuerzo para hablar el idioma. En 1995, Phil Collins fue llamado al proyecto para escribir las canciones, y todo esto por sugerencia del ejecutivo de Disney Music, Chris Montan. Ya iniciada la producción, los directores Kevin Lima y Chris Bock decidieron no seguir la tradición musical de Disney de tener a los personajes cantando, ya que a Lima le parecía que un hombre medio desnudo cantando en las copas de los árboles podría parecer
ser un poco ridículo. Mientras que Phil Collins se dio a conocer a toda una generación de niños como el tipo que hizo el soundtrack de Tarzán, algunas personas de generaciones anteriores conocen al legendario músico por su banda de rock inglés llamada Genesis. La razón que motivó a Phil Collins para unirse al filme fue por las posibilidades rítmicas que le visualizaba. Collins sintió que la película había sido casi hecha a mano para él, debido a que lo que mejor conoce son las percusiones. La música de Phil Collins para la película fue diseñada para convertirse en un personaje más. Siendo más específica, tiene el papel del narrador de la película. A pesar de que los realizadores le pidieron que esperara, Phil Collins no pudo contener a su genio creativo y escribió la mayor parte de las canciones de la peli antes de que el guión fuese terminado, solo trabajando con una pequeña sinopsis. Algunas de estas canciones son Hijo de Hombre, Lo extraño que soy y Desbaratando el campamento. Además de las letras, Collins creó todo lo demás para estas primeras canciones, ya que él aún no sabía cómo iban a ser utilizadas estas piezas en la película. Mientras esto sucedía, él utilizaba lo que los compositores musicales llaman dummy lyrics, que simplemente son referentes para mantener el ritmo de la canción en lo que se les ocurren mejores letras. La única excepción fue la canción de cuna, donde la letra ya estaba muy bien armada. 3 de las canciones que Collins escribió, Hijo de Hombre, Desbaratando el campamento y Lo extraño que soy, se basaron en las impresiones iniciales que tuvo después de la lectura que hizo de los materiales de referencia. Las otras 2 canciones fueron En mi corazón estarás, la canción de cuna que Kala le canta a Tarzán, una canción que Collins escribió para que funcionara como el himno de Tarzán. En mi corazón estarás contiene mucha carga emocional para Collins. Cuando se le preguntó acerca de la canción, él declaró que la escribió para su hija, agregando una capa adicional de sentimientos a la ya emotiva canción. Mientras que la canción Desbaratando el campamento suena relativamente simple, de hecho, fue la canción más difícil que Phil Collins tuvo que componer. Afortunadamente, él cree que la sangre, el sudor y las lágrimas que puso en la canción valieron la pena. La popular banda de chicos de los 90, NSYNC, hizo un cover de la canción Desbaratando el campamento, alrededor de la fecha en la que la película se estrenó, lo cual fue un deleite para las adolescentes fanáticas de la banda de todo el mundo. La partitura instrumental de la película fue compuesta por Mark Mancina, quien previamente había producido la música para El Rey León, así como la obra musical que lleva el mismo nombre. Mancina y Collins trabajaron muy de cerca para crear música que complementara el ambiente del filme y utilizaron muchos instrumentos de la colección personal de Mancina. Tarzán tiene un inolvidable elenco lleno de estrellas, entre las que encontramos a la aclamada actriz Glenn Close, quien da vida a la madre adoptiva de Tarzán, Kala. Glenn previamente había trabajado en la adaptación live action de la película 101 Dálmatas, donde da vida a la malvada Cruella de Vil. Esta no es la primera película de Tarzán de Glenn Close. En 1984 dobló la voz de la actriz Andie MacDowell en el filme Greystoke, The Legend of Tarzan, ya que MacDowell no logró conseguir el acento sureño que buscaban. El Tarzán niño fue interpretado por Alex Linz, quien ha sido uno de los pocos actores de doblaje que tuvo la oportunidad de interpretar al personaje con cabeza de balón de fútbol americano favorito de todos, Arnold de Hey Arnold, otro personaje quien, curiosamente, también perdió a sus padres debido a la brutalidad de la jungla. La estrella de la momia, Brendan Fraser, audicionó 2 veces para este papel antes de conseguir el rol principal en George of the Jungle. No consiguió ser Tarzán, pero sí consiguió lo suficiente para satisfacer su fantasía de señor de la selva. Finalmente, fue el actor Tony Goldwyn quien se coronó como el señor de los simios. Clayton fue interpretado por el actor Brian Blessed, a quien conocemos por su papel de Boss Nass en Star Wars: La amenaza fantasma. Importantes actores como Ian McKellen y Patrick Stewart también fueron considerados para el papel de Clayton antes de que se decidieran por Brian Blessed. Un año más tarde, vimos a McKellen y a Stewart como Magneto y Profesor X en la película X-Men de Bryan Singer. Ha dicho varias veces que Clayton es uno de sus 2 personajes favoritos que ha interpretado en la vida. Más tarde, volvería a dar vida a este personaje en el juego de Disney Kingdom Hearts. Durante la producción, Tony Goldwyn tuvo un problemita para crear el icónico grito de Tarzán, dándole a los directores algo, pues no muy contundente, ¿no? Afortunadamente, Brian Blessed escuchó por primera vez el intento de grito de Goldwyn durante su último llamado y lo reprodujo a su manera en ese preciso momento, provocando que los directores pararan la oreja y terminaran pidiéndole a Brian un día más de llamado para regrabar los gritos de Tarzán. El actor dijo que aprendió a hacerlo viendo varias veces las películas de Tarzán de Johnny Weissmuller durante su infancia.
el adorable acento británico de Jane fue dado por la actriz Minnie Driver, conocida por su papel de Skylar en la película Good Will Hunting. Ella también hace la voz de Lady Eboshi en la versión doblada al inglés de la película La princesa Mononoke de Hayao Miyazaki. El profesor Archimedes Porter fue interpretado por el fallecido actor Sir Nigel Hawthorne, mejor conocido por el personaje de Martin Van Buren en la película Amistad de Steven Spielberg, y también por Captain Campion en Watership Down. Terk originalmente fue escrito como un gorila macho, pero después de la audición de Rosie O'Donnell, Terk fue caracterizada como una gorila hembra. A diferencia de otros actores de voz de Disney, Rosie O'Donnell interpretó tanto a la Terk joven como a la adulta, ya que Disney normalmente contrata diferentes actores para interpretar al mismo personaje en diferentes etapas de sus vidas. Rosie O'Donnell declaró que dar vida a Terk hizo realidad su sueño de estar en una película de Disney. ¿Quién mejor que Disney para hacer realidad los sueños pero de cualquiera? Tantor, el elefante, es interpretado por Wayne Knight, quien desató un infierno lleno de dinosaurios en Jurassic Park, donde dio vida a Dennis Nedry, pero quizás algunos lo conozcan mejor por ser Newman en la serie Seinfeld. En algún momento, Disney hizo el intento de convencer a Harrison Ford de interpretar el personaje de Kerchak, pero así como puede esquivar las trampas de los cazadores del Arca Perdida, Ford esquivó esta oportunidad saliendo ileso. Kerchak terminó siendo interpretado por Lance Henriksen, quien seguramente es más conocido por ser Bishop en las películas de Alien. El estudio decidió contratar a Lance Henriksen porque de todos los actores que audicionaron para el papel, él fue quien trajo consigo el sentido más profundo de autoridad y dominio al personaje. Aunque usted no lo crea, Sabor el jaguar también tiene un actor de voz. El feroz felino es interpretado por el actor Frank Welker, quien es mejor conocido por hacer las voces más realistas de animales en el mundo del cine, como el mono de los cazadores del Arca Perdida. Pero Tarzán no es la primera vez que Frank hace la voz para una criatura de Disney. Anteriormente dio vida a Rajá y a Boo en Aladdin. Tarzán fue doblado en 35 idiomas, el mayor número que cualquiera otra película de Disney había tenido anteriormente, y Phil Collins grabó las canciones en francés, italiano, alemán y español para las versiones en otros idiomas del soundtrack de la película. Tarzán se animó en 2 continentes. Mientras un animador animaba a Jane en California, otro animaba a Tarzán en Francia. A pesar de que hoy en día es mucho más común trabajar con estudios de animación extranjeros, estamos hablando que esto pasó a finales de los 90 y era mucho más difícil coordinar el trabajo entre 2 estudios ubicados en diferentes continentes. California y Francia no fueron los únicos 2 lugares donde se trabajó Tarzán. Adicionalmente, hubo un equipo de 200 animadores en Disney's Animation Studio de Florida, donde se hizo un poco de animación de personajes y efectos especiales. El estudio es conocido por haber creado las películas de Mulan y Lilo y Stitch. Desafortunadamente, las puertas de este estudio en Orlando cerraron definitivamente en el año 2004. El animador de Disney, John Ripa, fungió como el supervisor de animación del Tarzán niño. Se basó en los movimientos del personaje en chimpancés bebés, a quienes estudió con mucha atención antes de iniciar la producción. Los animadores del Tarzán adulto fueron liderados por el genio y supervisor de animación Glenn Keane, quien es conocido por crear feroces personajes. Él fue el supervisor de animación de Bestia en La Bella y la Bestia. A pesar de que Keane inicialmente pensó que Tarzán sería fácil de animar porque pues solo viste un taparrabos, se dio cuenta que necesitaría una musculatura humana funcional aparte de los movimientos que haría como animal. Para descifrar los movimientos de Tarzán, el equipo de animación de París estudió diferentes animales de manera que pudieran llevarlos al personaje. Incluso consultaron a un profesor de anatomía. Esto resultó en que Tarzán es el primer personaje de Disney en mostrar correctamente el movimiento y trabajo de los músculos. Para hacer que Tarzán surfeara por los árboles, Keane se inspiró en el interés que tiene su hijo en los deportes extremos e inició trabajando en una escena de prueba. Los directores estaban preocupados de que Tarzán pareciera un chavo surfer, pero cuando Keane les mostró la prueba de animación, les gustó tanto que lo usaron en la secuencia de Hijo de Hombre, canción interpretada por Phil Collins. Más específicamente, los movimientos de deportes extremos que hace Tarzán se basaron en las técnicas del famoso skater norteamericano Tony Hawk. Ya saben, el tipo con los miles de videojuegos que llevan su nombre. Randy Haycock es el supervisor de animación de Clayton y basó su diseño en Clark Gable y otras estrellas de cine de la década de los 30 y 40. Anteriormente, Haycock había sido el supervisor de animación del Hércules niño, de la película Hércules también de Disney. La escena en la que Jane describe a su padre y a Clayton cómo conoció a Tarzán fue enteramente improvisada por Minnie Driver. Como resultado de ello, el animador Ken Duncan terminó animando una de las escenas más largas de la historia de la animación. Tardaron 7 semanas y son más de 22 metros de rollo de película. Oye, ese pobre hombre seguro terminó con síndrome de túnel carpiano. Para ayudar en la emotiva escena donde Tarzán se da cuenta que es humano,
humano y básicamente fue adoptado, Bonnie Arnold consultó a padres adoptivos para saber cómo manejar de la mejor manera esta escena, así como los sentimientos involucrados en ella. Tarzán tiene la capacidad de caminar como un gorila, pero no debería hacerlo. Como los animadores estudiaron anatomía para lograr que la musculatura de Tarzán se adaptara a este caminado, se dieron cuenta que los humanos tenemos las piernas más largas que los brazos, por lo que la idea de caminar como simio es humanamente imposible. Al inicio de la película, Kara es herida por Sabor cuando rescata a Tarzán, pero después de que se reúne con los otros simios, mágicamente sana. Hay muchos momentos en la película en la que los gorilas hacen sonidos de chimpancé. Esto se debe a que en realidad los sonidos que hacen los gorilas pueden pasar de ser muy sutiles a muy intensos en un segundo, y también son conocidos por hacer gruñidos suaves y rugidos muy fuertes. Los sonidos del chimpancé sirvieron para equilibrar a ambos. Mientras que los libros se refieren a Sabor como un leopardo, en la película claramente es un jaguar. No solo tiene las manchas características del jaguar, sino que tiene el bulto superior y las proporciones musculares que solo un jaguar posee. A pesar de que la película parece insinuarlo, los jaguares no viven muchos años, usualmente es de 12 a 15. Sin embargo, el tiempo que pasa entre la infancia de Tarzán y su adultez no es muy clara en la película, y Sabor ya parece ser adulta cuando aparece al inicio de la película, y sería normal pensar que para el momento en que Tarzán acaba con ella, pues ya debería de haber fallecido. Hasta podríamos decir que Sabor tuvo una hija que heredó la insana obsesión de tratar de matar a Tarzán. ¿Qué tal mi teoría? Otro error geográfico ocurre durante la secuencia de En mi corazón estarás, donde se alcanza a ver a unos lémures, los cuales viven en la isla de Madagascar y no en el centro de África. Perdón Disney, pero DreamWorks gana este round. Los animales no son el único recurso de estos errores geográficos. Cuando Jane se encuentra con un pequeño babuino, él está comiendo una papaya, fruta que, como el jaguar, solo es nativa de Sudamérica. En la vida real de los gorilas no tienen depredadores naturales, además de otros gorilas o ocasionalmente el gato salvaje. Los grandes felinos depredadores saben que no pueden competir contra un gorila en un duelo individual, lo cual no significa que eviten perseguir a un gorila bebé que se alejó de sus padres, como al inicio de la película cuando Sabor se lleva al bebé de Kala. A pesar de que en la película cada personaje tiene contacto visual con ellos durante los diálogos y otras escenas, en la vida real el contacto visual con el gorila puede significar o que lo estás desafiando o simplemente lo pueden sentir como una agresión. A lo mejor ese era el problema entre Tarzán y Kerchak. En el número Lo extraño que soy, se revela que esta película toma lugar en el este de África, gracias a un mapa que el profesor Porter señala. Al inicio de la película, él habla acerca de dirigirse al oeste y entrar en la jungla, lo que pondría al barco en el este. Tomando en cuenta el hecho de que Tarzán ve el cometa Halley y considerando la tecnología que hay en la película, podríamos inferir que la peli toma lugar en 1910. El naufragio en la novela fue en 1888, y si seguimos con los números, podríamos decir que Tarzán tenía 22 años de edad. Cuando están abordando el barco, el profesor Porter dice que están llevando a Tarzán de vuelta a Inglaterra y menciona a personas famosas a quien conocerá como Darwin, Kipling y Victoria. Hay una buena posibilidad de que se refiera a Charles Darwin, pero él murió en 1882, 28 años antes de que la película tomara lugar. Ahora, Rudyard Kipling, autor del libro de la selva, aún no publicaba su libro y todavía se encontraba en India en ese momento. Clayton menciona en algún momento el haber estado en Zambia. Durante el tiempo en el que se desarrolla la película, Zambia estaba dividida en dos regiones conocidas como Rhodesia del Noroeste y Rhodesia del Noreste. Rhodesia del Sur es actualmente conocida como Zimbabue. ¿Qué sería de una película animada de Disney sin alguna alusión al extraordinario pasado del estudio? Cuando los gorilas voltean y sacuden al profesor Porter, un muñeco que se parece al cachorro de Mulan cae de sus bolsillos. Además, una tetera y una tacita de té que se parecen a la señora Potts y a Chip de la Bella y la Bestia se pueden ver en el campamento de Porter. Una referencia mucho más sutil de Disney se puede ver en la escena en que Tarzán aprende sobre el mundo de los humanos. A Tarzán le muestran una imagen del castillo Neuschwanstein en Alemania. El castillo de la Bella Durmiente de Disneyland está basado en el castillo de Neuschwanstein, ubicado en Schwangau, Bavaria, en Alemania. La escena en la que un gorila mira por el cañón de la pistola de Clayton es un tributo a la atracción de Disneyland Crucero de la Jungla, donde hay un gorila mirando a través del cañón de una pistola, igualito a la escena de la película. Disney es famoso por sus Mickeys escondidos y Tarzán no es la excepción. Cuando el Tarzán bebé está haciendo burbujitas de baba, se ve una con forma de la cabeza de Mickey. Y burbujitas de baba de bebé.
¡Qué emoción! Esta película de Disney es AA, o sea, apta para todo público, pero de hecho contiene escenas con sangre y hay 4 escenas de muerte. En una de ellas, sutilmente, se puede ver un ahorcamiento. Las personas que la categorizaron o se quedaron dormidos durante la proyección o simplemente pensaron que la película estaba tan increíble que absolutamente todo mundo debería verla. Con solo 88 minutos de duración, esta película es una de las pelis de Disney más cortas. A pesar de esto, no se queda corta de escenas increíbles. La película tuvo su premiere el 12 de junio de 1999 en el Capitol Theater de Disney en Hollywood, con el elenco y los realizadores como invitados. La premiere incluyó un concierto de 40 minutos de Phil Collins cantando las canciones que escribió para la película. Tarzán se estrenó el 18 de junio de 1999, estrenándose al mismo tiempo que La hija del general, Un marido ideal y 10 días después de Austin Powers, El espía seductor. El 23 de julio de 1999, Disney tuvo una proyección digital de Tarzán que fue exhibida en 3 lugares, incluyendo el multiplex de Walt Disney World's Pleasure Island durante 3 semanas. A pesar de que Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma y Un marido ideal también tuvieron proyección digital, Tarzán se destacó por ser el primer largometraje en ser producido, masterizado y proyectado de manera digital. Viendo el cómo fue lanzada en 1999, se puede decir que Tarzán fue la última película del periodo renacentista de Disney, que inició en 1989 con La Sirenita. Esta etapa de Disney también vio el nacimiento de otros clásicos, como La Bella y la Bestia, El Rey León y Hércules. El legendario crítico de cine Roger Ebert dio a esta atemporal versión de Disney una calificación perfecta de 4 estrellas, estableciendo que la película había llegado a donde ninguna interpretación previa de Tarzán había llegado antes. Lo que encontró especialmente interesante fue el hecho de que Tarzán era quien estaba buscando respuestas, haciendo todas las preguntas adecuadas en lugar de lo contrario, agregando una capa más de profundidad al icónico personaje. Tan predecible como el amanecer, Disney Consumer Products lanzó una serie de juguetes, libros y muñecos de peluche de Tarzán, asociándose con Mattel para producir una línea de juguetes y figuras de acción. Mattel también produjo el muñeco de Rat Repeating Tarzan, pero lo descontinuó debido a quejas relacionadas con los sugerentes movimientos de brazos de Tarzán. Continuando con la alianza publicitaria de Disney con McDonald's, la campaña promocional inició el día del estreno de la película con varios juguetes de Tarzán que acompañaban la cajita feliz, y había popotes que replicaban el grito de Tarzán. Incluso comida relacionada con su mundo, como sundaes de plátano y hamburguesas de la jungla. Poquito después del estreno de la película, Disneyland reemplazó su longeva atracción, la Casa del Árbol de la familia sueca, con la Casa del Árbol de Tarzán, para así promover el filme. Esta casa se sitúa en la copa de un árbol artificial de 25 metros de altura, que incluye elementos interactivos relacionados con la película. Después del estreno, Tarzán rápidamente se ubicó en el puesto número 1 de la taquilla. Tras ganar un premio de la Academia, Tarzán fue la primera película en ser la número 1 en taquilla y haber ganado un Oscar después de Pocahontas, otro filme de la época renacentista de Disney. Para el momento en que Tarzán estaba por salir de taquilla, ya había acumulado más de 448 millones de dólares en todo el mundo, el cuádruple de su presupuesto. Tarzán ganó muchísimos premios. En el 2000 ganó un Oscar por Mejor Canción y 2 Globos de Oro también por Mejor Canción y Mejor Película. ¡Gracias, Phil! El soundtrack de la película fue reconocido en los 42avos Premios Grammy en 1999, llevándose a casa el premio por Mejor Soundtrack. En Mi Corazón Vivirás fue ubicada en la lista de la AFI Top 100 años 100 canciones, lo cual significa que también siempre estará en nuestros corazones. Por haber creado la tecnología Deep Canvas y haberla utilizado por primera vez en Tarzán, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences premió a los creadores de esta tecnología con el Technical Achievement Award en 2003. Después de Tarzán, Deep Canvas fue usada en numerosas secuencias de Atlantis, el Imperio Perdido. Posteriormente mejoró tanto que fue usada para crear alrededor del 75% de las locaciones que se pueden ver en el Planeta del Tesoro de Disney. El 1 de febrero de 2000 se lanzó el DVD y el VHS. Sí, ¿se acuerdan de eso? La versión del DVD contiene material extra, como el video musical de Lo extraño que soy, otro video musical de Tarzán con la participación de Phil Collins y NSYNC y un juego de trivia interactivo. Una edición de colección con un disco doble fue lanzado el 18 de abril de 2000. Incluye un track de audio con los comentarios de los realizadores, material detrás de escenas y otros extras que detallan el legado de Tarzán durante el desarrollo del filme. Ambas ediciones fueron retiradas del mercado el 31 de enero de 2002 y fueron guardadas en la bóveda de Disney. La película no pudo volver a ser comprada sino hasta el 15 de octubre de 2005, cuando el estudio volvió a lanzar otra edición especial de DVD. El primer Blu-ray que salió de Tarzán se vendió en Europa a principios del 2012 y en Estados Unidos
Unidos hasta el 12 de agosto del 2014, casi 10 años después del último estreno en DVD que hubo. En 2005, Disney continuó con la franquicia de Tarzán lanzando un DVD doble titulado Tarzán 2, que es más como una precuela que una secuela, la cual explora la infancia de Tarzán de una manera mucho más profunda que en la primera película. Si consideramos las críticas, quizás esta película se la pudieron haber ahorrado, ¿eh?